Hola a todos, a todas, todos, bienvenidos al podcast de Aprende con Darmun y también estamos aquí para los alumnos del Máster PPC. Hoy de hecho tenemos a un ex alumno que por cierto colabora muchas veces con nosotros, de hecho ha tenido sesiones de coaching conmigo y lo conocemos en persona, eso ya lo diremos, ya lo contaremos después. Él es Pablo Torres, que es freelance del mundo PPC. Pablo, ahora mismo estamos haciendo esta sesión online y bueno, pues vamos a compartir qué tres límites son los que le han ayudado en su desarrollo profesional con el acompañamiento que tuvo conmigo de coaching sobre gestión de clientes PPC. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, ahora muy bien. Después de mucho trabajo y también de tu ayuda, pues podría decir que viviendo una vida plena y dedicándome a lo que me gusta. Oh, qué bonito. Sí, ¿Hace sí. cuánto tiempo te dedicas al PPC? Pues la verdad que el otro día lo estaba pensando lo rápido que pasa el tiempo, pero pues casi 13 años ya. Madre mía, Pablo, 13. 12, 13, sí, sí. Wow. ¿Qué es lo que haces exactamente? Bueno, pues yo ahora mismo, bueno, digamos que me he desarrollado pues en diferentes clientes, como, bueno, clientes no, o sea, cuando trabajaba por cuenta ajena, he trabajado como head de performance para marcas grandes, digamos, y luego pues me he puesto como freelance. Entonces ahora, digamos que lo que hago es más bien bueno, gestionar campañas de PPC, obviamente también con la estrategia. Este es un servicio que ofrezco más bien a clientes pequeños y luego también, pues muchas veces marcas un poquito más grandes, pues por ejemplo que bueno, están iniciando un proyecto y que a lo mejor no tienen un head de performance como para, digamos, estar en el medio del director de marketing y la agencia, pues me suelen contactar un poco como para tener un arbitraje externo de, bueno, de cómo está funcionando todo, ¿no? De ese arbitraje queremos hablar también. Te Muy haré bien, que ahí es justo donde hay que establecer límites. Pero bueno, vale. todo lo que has hecho seguro que las personas que estén escuchando resuenen mucho porque al final es como que sí me dedico a esto y te ayudo a ganar dinero con esto, pero Ujú, hay clientes que luego confían tanto, ¿no? En ti, sobre todo ahora que estamos hablando en esto en LinkedIn, que Enrique dejó la marca para trabajar con su nombre como freelance, como marca y tal. Es verdad eso de que la gente confía más cuando sabe que estás tú y no hay una agencia sí, ahí, ¿no? mm. Entonces, es muy interesante todo esto, seguro que vamos a compartir muchas cosas. ¿En qué situación te encontrabas cuando solicitaste mis servicios de coaching? Bueno, pues digamos que estaba en un momento, pues como decía, que me puse de freelance y yo tenía experiencia pues gestionando equipos, incluso gestionando campañas como specialist o como senior specialist, como quieras llamarle, pero no tenía, o sea, experiencia, digamos, en la parte comercial, de hacer una oferta, de definir exactamente los servicios que entraban o no, es decir, bueno, establecer límites. Entonces, pues bueno, sí que hubo un momento, pues como que me vi un poco abrumado, ¿no? Porque es decir, tenía quizá, podía tener más trabajo del que podía gestionar y tampoco pues era capaz de hacerlo. O sea, al final, bueno, lo sacaba como podía, pero no dando o sea, la calidad que a mí me gustaría y tampoco pues disfrutando de mi vida. Que al final yo creo que, o sea, el éxito para mí, que le da muchas vueltas a esto, ¿no? Pues es el levantarte cada día, digamos, con ilusión por el día que vas a vivir. Y esto yo creo que se combina con dos cosas, que es pues tu parte profesional y tu vida personal. Wow, eso es súper interesante lo que has dicho, esa reflexión de qué es el éxito para mí. Mm, Recuerdo que también la tuve en una sesión grupal donde estaba aprendiendo a moderar o a trabajar con la herramienta de coaching por valores. Y yo me quedé pensando y dije, saber qué es lo que puedo hacer con el tiempo libre que tengo, porque esa es otra. ujú, Una cosa es, ay, qué bonito, trabajo en lo que me apasiona y otra cosa es, ay, qué bonito, ahora me sé organizar para tener tiempo que no sea de trabajo y dedicármelo a mí. Pero luego viene la otra ujú, parte de, ¿y qué es lo que tengo que hacer en ese tiempo para dedicármelo a mí? Porque estoy tan ujú. sumergida, tan inmersa en mis proyectos, en que tengo que hacerlo todo bien, en que tengo que seguir creciendo y tal que cuando llega ese tiempo tan ansiado, a veces no sé ni siquiera lo que quiero hacer con ese tiempo. Correcto. Fue lo que, y recuerdo que mi profesor dijo, qué claro lo tienes, pero ahora tienes que trabajar en qué es lo que quieres hacer. Y Bueno,
Es un trabajo sí, guay porque vienen las excusas, yo quería bailar y era como que, ay, no, es que la academia está en el centro de Alicante, ay, no, es que tengo que coger el coche, ay, no, es que tal. Y luego cuando ya estás ahí dices, pero es que de verdad me he estado perdiendo todo esto. Pero es importante, ¿sabes? Darse cuenta de eso. En tu caso, bueno, como... pues mira, yo creo que aquí, o sea, bueno, has tocado un punto muy interesante porque yo creo, o por lo menos yo, hacía las cosas al revés, ¿no? O sea, al revés me refiero, primero era el trabajo y después si me sobraba tiempo, pues ya veíamos qué actividades de ocio, por ejemplo, podía hacer. Pero, o sea, bueno, gracias a tu acompañamiento y también gracias a algún libro que leí y tal, o sea, planteábamos, vale, pero ¿cuáles son tus valores? ¿No? O sea, es decir, y a partir de tus valores, pues entonces, o sea, el trabajo entra dentro de tus valores, pero que a lo mejor, o sea, pero que hay que dejar, digamos, un espacio al ocio, casi como quien va a entrenar al gimnasio, ¿no? O sea, porque o sea, al final yo creo que lo que hacemos al revés es que en vez de pensar primero en qué es lo que nos mantiene estables y sanos, y productivos, es decir, porque al final aquí nuestro músculo, podríamos decir, es nuestro cerebro, ¿no? O sea, todo el mundo tiene muy claro que cuando corre una maratón, o sea, bueno, el que entrena no tiene que entrenar 16 horas al día, o sea, porque sus músculos tienen que descansar. Pues yo, bueno, lo que me ha ayudado, digamos, a tener este equilibrio también es entender esto y entender lo importante que es el ocio dentro de la vida de un freelance o de un consultor o incluso de un director de agencia. Porque yo creo que algo que tenemos en común todos, y hablando con más gente también, es que todos empezamos, bueno, y seguimos teniendo mucha ilusión y tal, pero es un sector que es bastante exigente o desgastante, podríamos decir, Ahí está. y obviamente pues tienes que cuidar mucho, 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 o sea, tu tiempo de ocio, tu tiempo de calidad, porque para mí es lo que te da la energía, la creatividad y el ser capaz de ser resolutivo, ¿no? O sea, a veces aguantando mucha presión incluso. Mm. Qué bonito todo lo que estás compartiendo. Se nota que tú has estado ahí, o sea, que lo has transitado, porque lo des Ujú, con, no sé, con mucha conciencia. Y cuando te he escuchado eso de que es un sector que, que uno empieza con mucha ilusión, una acción tan pequeña, como por ejemplo alguien que quiere trabajar sus redes sociales, que veo muchos freelance en LinkedIn que hacen vídeos y tal. Eso es muy bonito, o sea, de hecho por fuera se ve y dices, wow, ¿no? Qué guay le ha ujú, quedado y todo, pero eso es organizarse bien, trabajar y entender todas las herramientas que conllevan hacer ese vídeo, ese formato, ese lo que sea, pensar en muchas cosas y luego es muy fácil que lleves un mes, 2 meses y que ya es como que, uff, ¿sabes? O sea, ujú, tienes que estar porque tienes que estar y te has propuesto unos objetivos, te has trazado unas metas, pero al principio empiezas con mucha ilusión, pero luego mantenerte, o sea, es como ujú, todo, ¿sabes? Es como ujú. todo. Y Bueno, al final yo ahora, pues bueno, ya tengo más años, ¿no? Pero cuando empecé, claro, pues tienes toda la energía, eres joven, aguantas prácticamente lo que sea, pero si te quieres mantener, o sea, y seguir viviendo de esto y de una forma, pues eso, sana, en el aspecto de que puedas combinar tanto, pues el trabajo con deporte, con ocio, con tal, y estar bien, pues creo que es, sí, bastante importante el respetar mucho tu tiempo de ocio y, como decías antes, poner límites. vale. ¿Cuál es el límite que más te costó trabajar? Pues a mí, bueno, no es un límite en concreto, pero podría meterlo en esa caja, que es el subir el fee y el acotar, digamos, los servicios que estaban incluidos en ese fee. O sea, porque yo por lo menos, bueno, y me imagino que muchos de los que nos vayan a escuchar habremos entrado en ser un poco el hombre orquesta, ¿no? O la mujer orquesta, es Ay, decir, que te contratan para hacer PPC y te preguntan, oye, pero tú sabes hacer esto de Google Analytics 4 y te metes ahí y luego te metes, o bueno, o de cualquier otra cosa, o diseñame un vídeo o haz esto y al final pues tú quieres que salga el proyecto, quieres hacer las cosas, pero te metes luego en un embolado del que no sabes salir, porque tú quieres dar calidad, estás dejando de invertir tiempo a lo mejor en otros clientes que deberías de invertir más para a lo mejor sacar un proyecto pues que tampoco al final va a ser un proyecto a largo plazo, porque otra cosa claro, que yo he aprendido
es que, bueno, al final eh, hay tipos de clientes y tipos de personas también Ujú. que no dudan en cambiarte por otra persona cuando ellos lo consideran, ¿no? Qué bueno Por es. otro lado, también está la gente, bueno, yo la verdad que los clientes con los que estoy ahora estoy encantado y siempre lo digo cuando tengo un poco la reunión inicial, que mi objetivo es construir una relación a largo plazo, es decir, de que sea casi como, bueno, pues parte de la compañía, ¿no? Por eso Mm, también, pues trato de trabajar no con más de 4 clientes, a la vez, mm, obviamente con un fee más alto, pero también el servicio es de mucha más calidad, incluso de, pues bueno, no solo hacer PPC, sino también, pues bueno, meterme un poco, digamos, en la estrategia de negocio. ujú. Qué bueno lo que has dicho en saber decir que no a algunas cuestiones que te quitaban tiempo y que igual el cliente demandaba porque no tienen por qué saber exactamente qué es lo que haces. Ellos saben lo que necesitas y que necesitan vender. Claro. Y bueno, Pablo, tú parece que sabes cómo va eso, ¿no? Ah, vale, entonces también tienes Bueno, cómo va esto en otro. en Tiempo. este caso, claro, en este caso he de decir que me ayudaste mucho tú a la hora de crear una oferta, o sea, una oferta me refiero a los servicios que estaban incluidos y los que no. Eso es, recuerdo esa parte. Mm. Y esto se presenta antes de empezar, porque con Eso. eso ya pues puedes limitar, o sea, bastante, es decir, lo que está, digamos, dentro de tu contrato y Y lo lo que que no no está dentro de haces. tu Y lo contrato. que no haces. Mm. Y antes, cuando me decías cuál es el límite que más me costaba, pues quizá fue este también. O sea, porque al final, bueno, es decir, yo creo que los que nos dedicamos a ser freelance, ¿no? O sea, ha pasado un tiempo, todos hemos estado, pues quizá en empresas un poco más grandes o más pequeñas, pero es decir, sabemos un poco de todo, porque aunque no seas un experto en analítica, tienes que saber analítica para hablar con el de analítica, tienes que saber un poco de desarrollo para hablar con el de desarrollo y tienes que saber un poco de lo que hablas. Pero en realidad eres experto en PPC. Entonces, bueno, pues a veces, eso, sobre todo con clientes más pequeños que no tienen muy claro cómo funciona el mundo digital, yo creo que aquí hay que ser muy claros de lo que es cada cosa, ¿no? O sea, porque también Claro, claro. es cierto que o sea, bueno, al final el cliente que llega muchas veces tampoco sabe cómo funciona el mundo digital. Entonces yo también he llegado a la conclusión de que, bueno, no es que sea, no hay una maldad o una mala intención No, no, detrás del simplemente es, cliente, claro. sino que él pide y no tiene claro lo que Mira, haces y lo que eres. esto es como cualquier relación, una relación Mm, con cualquier vínculo, que lo que tú has dicho al principio de decir cuáles son, quiero decirte qué es lo que puedes esperar de mí, sobre todo que a mí me gusta que las relaciones, que cuando yo establezco unas relaciones que sean duraderas, porque yo trabajo con pocos clientes y tal, y mi estilo, mi modelo es este y tal. Entonces ya ahí estás, ya ese es un límite que estás poniendo a la persona, ¿sabes? O sea, que mm, no esto para un proyecto de 3 meses, un cliente yogur que se le haya mm, ocurrido inventar un producto que no sé, que va a ser fabuloso y que tú veas que esto no se va a poder sostener. Y luego aparte de eso es cierto que también esos límites que se tienen que poner, porque es que a veces el cliente como cualquier vínculo, puede demandarte más tiempo y decir, ah, bueno, pues aquí Pablo dice que nos va a cobrar esto al mes, que va a hacer esto y venga, va, voy a preguntarle un sábado a ver cómo ha ido la campaña, ¿no? Entonces, es un poco, yo recuerdo eso también, lo de los horarios, recuerdo el tema de las vacaciones, que es un debate mm, bastante grande. En mm, plan, no, es que no quiero informar que estoy de vacaciones con ese correo automático, ¿sabes? Y redactamos uno en plan, las cuentas están atendidas y si me escribes a partir de tal hora no podré atenderte. Estoy ujú, tomando unos días de descanso, que es lo ujú, menos. O sea, era así, era bastante breve. Primero, le hacías ver que las cuentas no están desatendidas. Segundo, que a partir de cierta hora no podías atender sus mensajes, pero que en menos de 24 horas tendría una respuesta, ¿sabes? ujú. Y que estabas tomando unos días de descanso. O sea, eso te costó, ¿eh? Sí, bueno, a ver, de hecho, como lo estoy gestionando ahora, o sea, bueno, por ejemplo, yo ya de inicio, digamos, en el contrato, porque esto es otra cosa que he hecho con un abogado que tengo de mano, Qué bueno. es el tema de las vacaciones, ponerlo en el contrato. O sea, es decir, vacaciones, claro,
cuando eres freelance, el cliente no te tiene que aprobar las vacaciones, pero sí que está bien que sepa, pues que a lo largo de pues un año, pues por ejemplo, 4 semanas vas a bajar el nivel de servicio, que yo es básicamente pues lo que explico ahí, con las condiciones que hay y bueno, ¿y qué pasa? Que la verdad que, o sea, es decir, cuando encuentras, yo tengo una teoría que es que cuando encuentras al cliente bueno, te trae clientes buenos. Si tú estás en la rueda de clientes malos, todo, o sea, malos me refiero no a lo que facturen o cómo les vaya, sino en cuanto al respeto, ¿no? Que tienen hacia el profesional. Valores, sí. Y la verdad es que a día de hoy estoy trabajando con unos clientes, o sea que bueno, tuve que ir como quitando, digamos, los que se pasaban y al final, bueno, pues tienes que hacer frente, que a veces también, bueno, pues te da cierto miedo, ¿no? Porque no tienes una nómina fija, pero bueno, Mm. es un acto de fe a veces de decir, vale, si me quedo con los buenos y con la gente que tiene valores similares a los míos, pues al final me traerá gente similar. O sea, porque, Claro. bueno, pues porque serán amigos de gente que más o menos piensa igual, ¿no? Y así me ha pasado. Entonces, casi te diría que no tengo que avisar que voy de vacaciones. O sea, al Mm. final ya, eh, o sea, estoy bastante agradecido en el aspecto de que he llegado a un punto de que hay confianza y de que, como decía, pues casi eres ya no como del equipo, sino un socio más de la empresa y confían en ti. O sea, pero bueno, esto se gana con el tiempo, no digo que vaya a ser el primer mes, pero Mm. por ejemplo yo llevo ahora con dos de mis clientes más de 2 años. Ujú. Muy bien. Muy bien, y además, ¿y cómo te encuentras? O sea, a nivel de, digamos, antes hemos mencionado la palabra valores, ¿no? Y hay una Mm, cosa que es que si tú sabes que tú eres de una forma y tienes una personalidad, pues atraes al final a la gente que sea más o menos un espejo, que haga lo mismo, ¿no? Que mm, tenga, que comparta valores. Y eso al final te hace sentir, digamos, bastante genuino contigo, con tu forma de trabajar. Y creo que eso es parte más importante del éxito que alguien que sepas que te va a presionar mucho y que te quiere pagar mucho y al final es como, guau, pero si esta persona, ¿cómo puedo establecer una comunicación, un diálogo de algo que me está pasando para que pueda tener empatía conmigo? ¿No? mm, mm. Pues bueno, yo aquí creo que uf, podría estar una hora hablando de esto, pero al final, incluso por eventos a los que he ido, bueno, yo vengo del mundo startup, pues he trabajado también con bastantes startups en las que había mucha presión y al final conoces al equipo más allá de lo profesional, ¿no? O sea, es decir, porque, bueno, cuando tienes que estar remando en una dirección y bastante fuerte, pues al final es que es eso, pues como un equipo, eh, pues con el que convives, ¿no? O sea, totalmente. Y lo que terminas viendo es que todos somos seres humanos y todos tenemos pues nuestros problemas, nuestros retos, nuestras inseguridades, nuestras limitaciones o nuestras virtudes, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que al final cuando esto, creo que es una, bueno, hay dos puntos, ¿no? O sea, un poco la madurez en la que está el cliente o la persona con la que tratas, madurez profesional, me refiero, de, por ejemplo, si estás en una startup con un CMO de 26 años que acaba de entrar y que se cree que lo sabe todo, pero no sabe nada en realidad, o sea, me refiero, podrás saber mucho de, pues bueno, pues de la empresa que ha montado, podrás saber mucho de, bueno, de todo lo que se ha estudiado, pero de gestión de personas, pues por ejemplo, no tiene mucha idea y no se da cuenta que a lo mejor en esa empresa pues trabaja pues una persona que es madre y que su prioridad no es la empresa sino sus hijos. Entonces, yo creo que también entender esto, o bueno, una persona simplemente pues que igual no está en el momento más fuerte de toda su carrera profesional, ¿no? Entonces, yo creo que estoy aquí mezclándolo un poco con el tema de manager, pero luego o sea, lo quiero reflejar con los clientes. O sea, al final, yo creo que un buen manager tiene que ver todo esto, o sea, tiene que entender al equipo emocionalmente también para saber lo que puede Claro. pedir y lo que no y hacerlo remar en una dirección. Pero luego cuando estás con un cliente, pues es que es casi igual, porque al final tú estás hablando con otras personas
que muchas veces nos tenemos que poner, yo creo, en la piel del que nos exige, de qué le están exigiendo a él, ¿no? Entonces, al final, Así es. el, el tranquilizar a esta persona y que sepa que puede confiar en ti, yo creo que es clave, porque de eso va a depender el que te estén llamando un sábado o el que o que te llamen el sábado cuando realmente hay un problema. Y yo, por ejemplo, esto es algo que creo que consigo trabajar bien, porque bueno, primero yo un consejo que daría, ¿no? En base a la experiencia que tengo Eso es lo que te iba que a pedir, siempre, consejos para vale, la gente que escuche. pues que hay que anticiparse siempre a lo que quiere el cliente, o sea, sí ir uno o dos pasos por delante, porque de esa manera, bueno, pues le puede sorprender. Es decir, es ser uno más del negocio. O sea, yo muchas veces pienso pues que el negocio es como si fuera mío, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Que también a veces hay que poner límites ahí porque si no te puede afectar tanto como si fuera tu negocio. Mm, Pero bueno, que claro, si tú piensas así, al final sabes en qué está pensando el CEO, en qué está pensando tus claro. interlocutores en la empresa. Ujú, Y te puedes adelantar y puedes proponer cosas y puedes transmitirles que estás con ellos, pero estar con ellos no significa estar 24 horas al día con ellos. Es decir, de alguna manera, un acompañamiento, claro, porque si, por mm, ejemplo, sabes que ha ocurrido algún suceso, si sabes que están trabajando en algo, si sabes que de una reunión surge una idea y se han quedado como muy convencidos de que es posible, pero no conocen muy bien cómo funciona, pues se les puede poner un ejemplo, un caso de éxito de algo de eso, durante la semana, mm, un email, o sea, esa es una forma de que ellos sientan que están acompañados. mm. Incluso ser súper claro y transparente a pesar de que eso vaya en tu contra. Quiero decir, porque yo he tenido casos de clientes de decirle, mira, yo creo que no te compensa seguir haciendo este servicio, o sea, conmigo, hasta que arregles esto, esto y lo otro, o hasta que hagas un market fit de que tu producto funciona. Y esto le he hablado mucho con otra persona, bueno, no quiero dar el nombre tampoco, pero bueno, con otro freelance reciente de PPC que tú también conoces y que, bueno, que ha sido profesor incluso en la academia, y hablábamos de esto y decíamos, es que, bueno, que el market fit esté hecho te quita muchos dolores de cabeza, porque entonces la gente entiende, o tú mismo entiendes, ¿no? O sea, si estás haciendo bien tu trabajo o no. O sea, me refiero, porque al final si no hay un market fit hecho, o sea, es decir, saber que el producto funciona en el mercado, se ha testeado y tal, pues muchas veces te puedes plantear, jolín, el problema soy yo, el problema viene de producto, el problema viene de aquí, ¿cuál es el problema, no? Pero cuando ya te metes en un mercado que está aprobado, digamos, o sea, pues es como bastante más fácil todo. O sea, es decir, al final bueno, pues puedes igual tener algún problema técnico, pero seguro que se puede escalar el negocio. Has dado un consejo muy bueno. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está a punto de empezar su carrera como freelance? Porque has dicho antes de que hay cosas que se consiguen con el tiempo y todo eso, ¿no? O sea, dime tres cosas que serían básicas por donde debería empezar para que no tuviera tantos problemas. ¿Con cuántos años de experiencia? Porque mi respuesta depende de eso también. Pues imagínate a una persona que lleve de 2 a 5 años. Vamos a ponerle 3 años en todo esto y que diga, venga, va, me lanzo, me voy de la agencia o empiezo o termino el máster y empiezo como freelance. Vale. A ver, yo una persona que tenga un poco de experiencia, es decir, a la que tenga cero experiencia, le recomendaría que trate de trabajar con una empresa o con una agencia Ahí un está par bien. de años por lo menos, que aunque hablando mal y pronto esté puteado o puteada, o sea, va a aprender mucho y va a aprender una base como para luego sentirse seguro o segura, ¿no? Qué buen consejo. Si ya estás en ese punto, yo creo que es muy importante seguirse formando, o sea, y sobre todo establecer una red de personas que te ayuden, porque la vida Comunidad. del freelance es bastante de lobo solitario, ¿no? Entonces, con esto me refiero a, pues, mismamente en una comunidad de Telegram, bueno, pues seguir haciendo formaciones, pues, como la vuestra u otras que también están funcionando bien. Y, em,
he perdido el hilo de lo que iba a decir. Bueno, o Claro, sea, primero la los que formación, están, sí, la formación y sí, el trabajo, que trabajen en empresa o agencia. sí. Y luego como consejo, pues sobre todo y en la medida de lo posible, porque, bueno, siendo pragmáticos, a veces pues uno tiene que comer y si no tienes un volumen de clientes, pues tienes un poco que coger lo que venga, ¿no? Claro, Pero tratar de filtrar, o sea, tratar de filtrar incluso aunque sean clientes más pequeños. pequeños, porque, Claro. bueno, lo que digo, o sea, al final si tú ya tienes un recorrido, pues a veces te pasa que tienes más trabajo del que puedes coger, con lo cual yo por lo menos he caído muchas veces en la trampa de dices, bueno, termino un proyecto con un cliente que ha sido muy bueno, he facturado mucho, ha durado 6 meses y de repente me quedo sin esa facturación. Y el primero que te llama a la puerta ya le dices que sí por miedo, ¿no? Pues a no facturar pues lo que estabas facturando antes. Yo me he dado cuenta que eso es un error gigante. O sea, es decir, hay que tener un poquito de tranquilidad, o sea, ver realmente cuáles son tus valores, cuáles son, qué tipo de cliente sector te gusta, qué campañas se te dan mejor, por así decirlo. Y bueno, esperar un poquito, porque a veces, bueno, si eres, yo creo que otra parte nuestra también es la de relaciones públicas en el aspecto de que hay que estar en los eventos, tienes que hablar pues con las personas para las que has trabajado, tus compañeros de trabajo y estar constantemente en contacto con ellos, porque siempre alguien les va a preguntar por algún freelance y la gente que ya te conoce o ha trabajado contigo, el porcentaje de cierre de una persona que te recomienda a alguien que te conoce es súper alto. No sé si decir casi un 100%, pero si no casi, ¿no? Entonces, yo creo que esto es, bueno, algo bastante importante. O sea, filtrar clientes por un lado y establecer o sea, una red de contactos importante. O sea, Muy yo bien. personalmente veo que hay mucha gente que publica mucho en LinkedIn y yo no digo que esté mal o que esté bien, o sea, cada uno sabrá lo que funciona, Sí. pero a mí personalmente me ha funcionado mucho más estar en sitios, conocer a la gente personalmente. Hacer networking en presencial. Sí, y una cosa muy importante, yo creo, para grandes cuentas, es que el que tiene que tomar la decisión confíe en ti. O sea, es decir, sepa que puede confiar en ti como profesional y como persona. Ujú. Vale, o sea que realmente con eso nos quieres decir que, que estar presentes y hacer esos contactos de manera presencial en eventos y tal es más importante que estar todo el tiempo publicando en LinkedIn. Mm, Bajo mi punto de vista y bajo mi mm. experiencia. Sí, Pero incluso, bueno, o sea, estar en eventos, por supuesto, de PPC, pero yo voy un paso más allá y, o sea, quiero decir, pues tomarte cafés con directores de marketing, hablar con ellos, si te preguntan una duda, contestarla, es decir, obviamente sin cobrar nada, digamos como para que vean que eres un recurso, ¿no? O sea, que, bueno, que, es decir, para una consulta puntual que tienen un problema y tal, te pueden preguntar, pero obviamente si ya vas a trabajar para ellos, pues hay que pagar un fee, ¿no? Pero bueno, eso a mí no, hasta pero ahora es lo que mejor me ha funcionado, porque bueno, la experiencia que tengo ya te digo, que es que al final los CMOs, los CEOs, ujú, directores de agencia y tal, se hablan entre ellos, estamos en un sector, bueno, que hay mucho trabajo, o sea, es decir, yo creo que también nos ayudamos mucho porque hay mucho trabajo y sabemos que hay trabajo para todos, pero es un sector nuevo todavía y la gente se pregunta mucho. O sea, es decir, yo diría ¿conoces CEOs, a CMOs, alguien que oye, ¿quién te estuvo ayudando en esa campaña? O oye, ¿sabes de que me he enterado de que Venganito les está yendo bien? ¿Y quién le gestionó eso y tal? A eso te refieres, claro. exactamente, Tiene mucho sí, sentido. Entonces recojo un poco que es gente que se está iniciando, o sea, a nivel cero, que trabajen en agencia o en empresa para que cojan un poco de
digamos, de experiencia, no solamente a nivel de con la herramienta, sino también de gestión de clientes, de que sientan un poco también cómo se trabaja, porque no es lo mismo trabajar en una agencia y ahí tú puedes luego proyectar y decir, bueno, si ya quiero ir por mi cuenta, le voy a quitar de esto, voy a librar de esto, voy a soltar estas cosas, pero igual necesito más trabajar responsabilidad y seguridad en otras cosas, como las habilidades comerciales, que no todo el mundo las Ujú. tiene. Es decir, Exacto. tengo la teoría, tengo la experiencia, soy tal, pero soy una persona introvertida, no soy muy sociable, pues entonces trabajarías tus aptitudes sociales, Mm, también yendo a eventos, también hay gente que te puede ayudar, sesiones de coaching, también hay, infinidad. Ahora mismo la gente creo que está haciendo de todo, impro está haciendo todo, cualquier cosa, y acudir a eventos hasta pequeñitos para poder soltarte más, pero es cierto que si al final quieres tener una cartera chula, pues vas a tener que salir y vas a tener que hablar con la gente, ir a eventos, tomarte un café, como dices tú, ¿no? mm. Con Bueno, todo. que sobre todo que confíen en ti y yo creo que aquí es bastante importante también el, es decir, saber trasladar lo que tú sabes a lo que tu jefe o tu cliente necesita escuchar. Y por necesita me refiero a, yo no voy a andar, por ejemplo, si tengo que hablar con un CMO, no le voy a explicar cuántas keywords he negativizado, ¿no? O sea, sino que le voy a explicar, vale, pues cómo las acciones que nosotros estamos haciendo le van a reducir el CAC, o sea, el coste por adquisición por cliente, por ejemplo. Meterse a un detalle tan técnico no hace falta, pero yo creo que es importante saber cómo transmitir, es decir, primero el lenguaje que maneja tu cliente o tu supervisor y cómo tú puedes transmitir lo que tú estás aportando al negocio Sin en técnica. ese lenguaje. O Mm, sea, digamos, cómo, o sea, trabajar mucho en la comunicación clara y transparente para que te puedan entender, ¿no? sí, También, pues, tener un poco de habilidades como para, yo qué sé, a la gente le gusta mucho que le digas, mira, esto que te está pasando a ti le pasó a tal empresa o a tal, hubo un mm, caso que se hizo muy, sabes, muy trend, muy, no sé, una noticia muy buena que muchos compartimos sobre esto parecido. Entonces, al final captas la atención, porque hay gente que en mis sesiones, por ejemplo, me ha dicho, es que creo que soy muy, muy plano al hablar, muy tal. Entonces yo siempre he dicho, pues introduce ejemplos, casos de éxito, introduce cosas de esas que hacen que las conversaciones, igual que con tu pareja, ¿no? A veces quieres llamar a su mm. atención y dices, oye, mira que me he enterado de esto, tal, no sé qué. Entonces ya es como que cambia la energía allí. Por eso es que, por eso el programa de desarrollo y por eso es que también el acompañamiento, porque sé que a mucha gente le cuesta, ¿sabes? Y ya Mm. no solamente hablando de freelance, cuando trabajan en equipo también les cuesta mucho, poner límites, que eso también es otro percal, pero bueno, estamos hablando de este. Bueno, en tema, o sea, por ir a la primera parte que estabas comentando, yo, bueno, como te decía, también he hecho consultoría de, o sea, es decir, como de arbitraje externo, ¿no? Entre la empresa, que sería, digamos, el CMO y y una agencia. Y lo que he visto en varias agencias, pues es como que dan demasiada información que al final al CEO o al CMO no le interesan o no se las va a mirar. Es decir, yo creo, y un consejo que daría a gente, pues por ejemplo, que esté trabajando, bueno, tampoco hace falta que sea una empresa muy grande, o sea, es una empresa mediana, vamos a decir, pero el CEO o el CMO son personas que tienen muchas cosas que hacer y están normalmente muy ocupadas. Entonces, lo que quieren es algo muy sintetizado que les ayude a entender cómo está aportando eso a mejorar la empresa o a mejorar los números, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante de trabajar, porque sí que veo que, pues eso, si yo contrato, por ejemplo, una agencia para que me lleve una campaña, no quiero estar aprobando cada cosa, por ejemplo, que piensan hacer y tal. Es decir, yo voy a mirar los KPIs que hemos establecido y, bueno, yo, el CEO, el CMO, y vamos, y si no van bien, pues ya preguntaremos. Pero mientras vayan bien, eh, o sea, lo único que para mí tienes que transmitirle a la persona, pues al director de marketing o al responsable de la empresa, es, vale, ¿cuánto me va a costar y cuánto me va a aportar? Punto. ¿Y qué vamos a hacer? Pero es decir, en media carilla, no mucho más, porque son personas, pues bueno, que yo creo que tienen muchas cosas en la cabeza, son capaces de hilarlas muy bien y normalmente son inteligentes
y no hace falta entrar en detalle. Claro, que no Y hagas una conversación tan larga ni tal, o sea, que aproveches esos minutos y como dices, tú son personas muy inteligentes y van a intentar hilarlo o se van a quedar con las palabras más que tú le digas que le resuenen y digan, esto me está ayudando a resolverlo. ujú, eso Tú lo has es. dicho, tú lo has dicho antes de que podríamos estar hablando horas, Sí. pero creo que nos va a dar para otro episodio que me encantaría, Bueno, por cierto. Eh, mm. ¿Cómo podríamos cerrar? Una reflexión breve para cerrar, porque yo estoy sintiendo de que la gente que va a escuchar esto va a decir, wow, o sea, realmente sí que es interesante trabajar todas estas cosas y darme cuenta de que igual tengo que empezar por aquí y no empezar por el otro lado. ¿Cuál es la reflexión final que podrías dar a estos alumnos? A ver, pues por decir, yo qué sé, 5 puntos, pues voy a decir, a ver, el primero, obviamente, ser un buen técnico, o sea, es decir, formarte bien Totalmente. y con los mejores y no Ujú. escatimar en formarte bien. Eso. Luego, el tema de definir muy bien tu oferta, o sea, es decir, lo que quieres hacer Ujú, eh, y lo que quieres ofrecer, porque no hay que olvidar que hay que seguir estudiando y para eso hay que estar ujú, fresco también. Luego, filtrar clientes, es decir, si en la medida de lo posible, ¿no? O sea, al final si uno está, pues, que tiene que trabajar y pagar los costes, pues al final muchas veces te toca empezar con lo que te toca empezar. ujú. Pero si estás en ese punto, en vez de quedarte en la rueda, pues tratar de buscar, o sea, bueno, pues otros, ¿no? O sea, tener claro, digamos, tu plan comercial. Yo Sí. diría que es muy importante, o sea, creo que voy con el cuarto, el entender la empresa en su conjunto. O Ujú. sea, que nosotros somos Pay y somos un brazo, pero hay muchos otros y nosotros a veces también influenciamos con cosas que no podemos medir al 100%, pero influenciamos. Es decir, con esto me refiero muchas veces a llevar métricas blended, ¿no? O sea, agregadas de orgánico con tal, porque bueno, yo cosas que me he encontrado pues es que muchas veces no se tiene en cuenta esto, solo la campaña de paid y tal. Y por último, pues bueno, creo que el tema de generar comunidad. O sea, al final, yo realmente creo que hay trabajo para todos. Eh, También diría que es un sector pues que se ha vendido mucho humo, ¿no? O sea, y entonces los que no vendemos humo, pues deberíamos ayudarnos realmente para crecer y, bueno, pues para llegar realmente a los clientes con una buena calidad y con un buen servicio. Madre mía, has descrito las cinco, pero vamos, las más importantes y las mejores. ¿Cómo se nota además que has pasado por cada una de ellas? Así que, Sí, bueno, a ver, también digo, ya por terminar, que nadie se crea que, o sea, yo a día de hoy considero que estoy muy bien, que vivo muy feliz y que esto es lo que me gusta, que llegaba a pensar que no me gustaba por el exceso de trabajo, que esto también me gustaría decirlo porque igual hay gente que está con el síndrome este de burnout, ¿no? Y que dice, va, me quiero cambiar y yo sí. qué sé, poner caipiriñas en Ibiza, ¿vale? Pero igual hay que descansar y replantearse cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, poco más, sí. O sea que al final se puede llegar a esto, pero bueno, que al final hay que trabajarse. O sea, yo Hay que creo que esa es la trabajar clave. y también durante ese proceso hay que ir conociéndonos mucho a nosotros mismos, porque creo que siempre seguimos siendo, como digo yo, nunca estamos igual, que pasamos, cumplimos décadas y de hecho en Mm, Osho dice que cada 7 años se mueve esa espiral de nuestras vidas, entonces ujú, hay que conocernos, hay que revisar cómo nos encontramos en cada momento y según de acuerdo a esa energía que tengamos, pues seguir también, llevarla al desarrollo profesional. Así que bueno, para todos los que nos han escuchado, espero que hayan disfrutado muchísimo y bueno, ya convenceré a Pablo para hacer otro episodio de podcast. Un beso a vale, todos, un abrazo y mucho ánimo. Adiós. Gracias por escucharnos. Gracias, Pablo. gracias, hasta luego.